Hay secretos que ganan guerras, y hay hombres que cargan esos secretos, hombres invisibles para la historia, cuyos nombres se disuelven en el silencio incluso cuando sus actos cambian el mundo. Esta es la historia de uno de esos hombres, un esclavo que caminó entre ejércitos, que susurró al oído de generales, que sostuvo el destino de una nación en sus manos mientras llevaba cadenas en las muñecas. Su inteligencia decidió el desenlace de la Revolución Americana. Y, sin embargo, cuando llegó la victoria, cuando los cañones callaron y se firmaron tratados, su nombre no apareció por ninguna parte. Murió como había vivido, invisible, olvidado, borrado. Pero la verdad, como siempre, siguió enterrada en documentos a la espera de que alguien la desenterrara. Y la verdad es más oscura, más peligrosa y más extraordinaria de lo que cualquiera podría imaginar. Esto no es una historia de héroes. Es una historia sobre un hombre que cambió la historia y luego vio cómo la historia lo olvidaba. La plantación se extendía por New Kent County como un reino de tabaco y sufrimiento, 300 acres de tierra virginiana trabajados por 63 seres humanos que, por ley, estaban clasificados como propiedad. La casa principal se alzaba blanca, con columnas, un monumento a la prosperidad construido sobre las espaldas de personas que jamás poseerían nada, ni siquiera a sí mismas. James había nacido allí en 1760, aunque nadie anotó la fecha exacta. Los nacimientos de esclavos se registraban en los libros como los de ganado, una entrada simple, un nombre si tenía suerte, un sexo, un posible valor futuro. Su madre había sido una sirvienta de la casa llamada Ruth. Su padre era un trabajador de campo cuyo nombre James nunca llegó a saber, porque lo vendieron a una plantación en Carolina del Sur antes de que James pudiera formar recuerdos. Ruth lo crió con ese tipo de amor cuidadoso que las madres esclavizadas aprendían a desarrollar, feroz, pero contenido, protector, pero realista. Le enseñó pronto que sobrevivir significaba comprender las reglas no escritas del mundo de la plantación. Nunca mires a una persona blanca directamente a los ojos durante demasiado tiempo. Nunca muestres rabia, no importa lo que te hagan. Nunca reveles lo que estás pensando. Tu rostro, tu lenguaje corporal, tu propia postura tenían que comunicar su misión, incluso cuando tu mente gritara rebelión. «Tienes mente, bebé», le susurró Ruth cuando él tendría quizás 7 años, apretándolo contra ella en la oscuridad de su cabaña. Una buena mente, aguda. Pero nunca puedes dejar que ellos la vean. Un esclavo con mente les resulta peligroso. Esconde esa mente, ¿me oyes? Manténla bien cerrada, y tal vez algún día te salve la vida. James aprendió a observar. La plantación era un ecosistema social complejo, y entender sus dinámicas significaba la diferencia entre una seguridad relativa y una violencia repentina. Aprendió que capataces eran solo crueles y cuáles eran sádicos. Aprendió que sirvientes de la casa tenían el oído del amo y cuáles podían ser de fiar. Aprendió a leer los cambios de humor de William Armistead como quien lee el clima, cuando el amo era generoso, cuando estaba furioso, cuando bebía y se volvía peligroso. William Armistead no era el peor amo de Virginia, lo cual era una vara muy baja. Rara vez golpeaba a sus esclavos, los alimentaba de forma suficiente y, a veces, expresaba una vaga incomodidad con la institución de la esclavitud mientras seguía lucrándose con ella. Se consideraba a sí mismo un hombre ilustrado, lector de filosofía, creyente en los derechos naturales del hombre, al menos en abstracto. La contradicción entre lo que decía creer y lo que practicaba a diario nunca pareció inquietarlo demasiado. La plantación funcionaba con eficiencia mecánica. El amanecer traía las campanas que despertaban a la población esclavizada. El desayuno era gachas de harina de maíz, a veces con un poco de panceta salada si tenía suerte. Luego, los campos, interminables plantas de tabaco que exigían atención constante, temporada de siembra, temporada de crecimiento, temporada de cosecha, temporada de curado. El ciclo se repetía con la certeza de la agricultura, y la infancia de James se perdió dentro de ese ciclo año tras año. Pero James era distinto de maneras que ni él mismo comprendía del todo todavía.
Mientras otros niños jugaban en sus breves momentos libres, James observaba. Miraba cómo los capataces organizaban las cuadrillas de trabajo y aprendía a anticipar sus órdenes. Escuchaba cuando los sirvientes de la casa chismeaban sobre los negocios del amo y empezaba a entender de economía. Prestaba atención cuando los comerciantes itinerantes visitaban la plantación y absorbía información sobre el mundo más allá de New Kent County. No sabía leer. Enseñar a los esclavos a leer era ilegal en Virginia, castigado con multas o algo peor. Pero desarrolló otro tipo de alfabetización. Aprendió a leer a la gente, a entender lo que quería antes de decirlo, a anticipar necesidades y cumplirlas antes de que se las pidieran. Eso lo hizo valioso, y eso lo hizo relativamente seguro. Para cuando James llegó a la adolescencia, lo habían ascendido del trabajo puro de campo a tareas más complejas. Trabajó en los establos, cuidando los caballos del amo. Ayudó a mantener el equipo, demostrando una comprensión mecánica intuitiva. Hizo recados a plantaciones vecinas, probando ser lo bastante confiable como para que le permitieran una libertad limitada de movimiento. Y todo el tiempo, él miraba, escuchaba, lo recordaba todo. Los susurros de revolución empezaron a llegar a la plantación a comienzos de la década de 1770. Los viajeros traían periódicos. Los sirvientes de la casa oían conversaciones durante la cena sobre algo llamado la ley del timbre, los Townshend, tensiones crecientes con el parlamento. James absorbía esos fragmentos, armando un cuadro de descontento colonial en aumento. En 1775, estalló la lucha en Massachusetts. Lexington y Concord se convirtieron en nombres que resonaban en Virginia. El Congreso Continental en Filadelfia declaró la independencia en julio de 1776. Y, de pronto, la aristocracia plantacionista de Virginia se encontró liderando una guerra revolucionaria mientras mantenía, al mismo tiempo, un sistema de servidumbre humana. La ironía no se les escapó a los esclavizados. Los hombres blancos hablaban con pasión de libertad, derechos naturales y emancipación de la tiranía, mientras mantenían a otros seres humanos encadenados. La contradicción era flagrante, absurda y profundamente reveladora. Pero James entendió algo que a veces los esclavos más radicales no veían: las contradicciones creaban oportunidades. Una sociedad en guerra consigo misma, luchando por principios que no practicaba del todo, era una sociedad en movimiento. Y en ese movimiento, una persona astuta podía encontrar espacio para maniobrar. Cuando los ejércitos británicos invadieron Virginia en 1779, el mundo de la plantación empezó a fracturarse. Los comandantes británicos, buscando desestabilizar la economía colonial y debilitar la determinación revolucionaria, emitieron proclamaciones ofreciendo libertad a cualquier esclavo que abandonara a su amo rebelde y se uniera a las fuerzas del rey. Miles aceptaron la oferta, huyendo de las plantaciones y corriendo hacia las líneas británicas. La población esclavizada en la finca Armistad cayó de 63 a 41 en cuestión de meses. William Armistead echaba espuma por la traición británica y la ingratitud de los esclavos. Aumentó la seguridad, contrató más capataces y dio escarmientos a cualquiera a quien sorprendieran planeando escapar. James vio partir a los fugitivos con sentimientos mezclados. Una parte de él quería unirse, correr hacia la promesa de libertad británica. Pero otra parte, la que observaba y calculaba, se preguntaba si esa promesa era real. Los británicos ofrecían libertad como estrategia militar, no por convicción moral. ¿Qué pasaría con esas personas antes esclavizadas cuando terminara la guerra? ¿Serían verdaderamente libres, o solo las usarían y luego las desecharían? No lo sabía. Pero guardó esa información, comprendiendo que ese momento de caos histórico podía traer oportunidades que todavía no alcanzaba a imaginar. A comienzos de 1781, la guerra llegó de lleno a New Kent County. Las fuerzas británicas bajo el traidor Benedict Arnold saquearon Virginia, quemando y robando. Detrás venían fuerzas del ejército continental, intentando desesperadamente contener el daño.
La plantación se convirtió en un punto de paso de una campaña militar, albergando soldados de ambos bandos en distintos momentos. Y entonces James conoció al hombre que le cambiaría la vida. Marie-Joseph Paul Roch Gilbert Dumotier, marqués de Lafayette, tenía 23 años y era, aproximadamente, tan idealista como un ser humano podía ser sin despegar del suelo. Era alto, pelirrojo, torpe de esa forma particularmente aristocrática, y estaba absolutamente convencido de que la causa estadounidense era la empresa más justa de la historia humana. Había llegado a América 4 años antes, un adolescente con más sangre noble que experiencia militar práctica, decidido a luchar por la libertad. El general George Washington lo había considerado al principio una molestia adinerada, otro aristócrata europeo jugando a la guerra. Pero Lafayette se ganó su lugar con valor auténtico, inteligencia táctica y una disposición casi temeraria a ponerse en peligro. Washington llegó a verlo casi como a un hijo. Para la primavera de 1781, Lafayette comandaba fuerzas continentales en Virginia con órdenes de contener las operaciones británicas hasta que llegaran refuerzos. Estaba en inferioridad numérica, mal abastecido y frente a algunos de los comandantes británicos más experimentados. Su ejército apenas sumaba 3,000 hombres, muchos de ellos milicianos inexpertos. La disciplina era irregular, los suministros escasos y la moral oscilaba entre la determinación y la desesperación. Lo que Lafayette necesitaba por encima de todo era inteligencia. En la guerra, la información valía tanto como la munición. Necesitaba saber dónde estaban las fuerzas británicas, a dónde iban, cómo se veían sus abastecimientos, qué planeaban sus comandantes. Sin inteligencia precisa, peleaba a ciegas. El problema era que el reconocimiento convencional era casi imposible. Los británicos controlaban la mayor parte del territorio y cualquier explorador continental arriesgaba captura inmediata. Civiles leales informaban de actividades sospechosas a los comandantes británicos, lo que dificultaba que los espías rebeldes operaran con eficacia. Lafayette entendía algo que muchos de sus colegas, sobre todo los de trasfondo aristocrático europeo, tardaban en comprender. Las personas más invisibles de la sociedad estadounidense podían convertirse en los recolectores de inteligencia más eficaces. Los africanos esclavizados se movían por el paisaje como si fueran muebles, vistos, pero no observados de verdad, presentes, pero nunca contados como importantes. Un esclavo que iba de plantación en plantación no llamaba la atención. Un esclavo que se acercaba a las líneas británicas con una historia de busco libertad era esperado, incluso alentado. Lafayette ya había empleado espías negros antes con un éxito notable. Confiaba en ellos más de lo que confiaba en muchos de sus oficiales blancos, porque reconocía que su motivación era real, libertad personal, venganza contra el sistema que los encadenaba, no principios políticos abstractos. Cuando sus fuerzas establecieron un campamento temporal cerca de la plantación Armistad a finales de marzo de 1781, Lafayette se aseguró de reunirse con el dueño. William Armistad recibió al joven general francés con la hospitalidad cuidadosa que la aristocracia virginiana ofrecía a quienes consideraba de estatus equivalente, incluso si eran revolucionarios. Cenaron en la casa principal, Lafayette, Armistad y varios oficiales continentales. Hablaron de estrategia militar, filosofía política y de las extrañas contradicciones de una revolución por la libertad sostenida por esclavistas. Lafayette, con su característica franqueza europea, preguntó cómo podían los estadounidenses hablar de derechos naturales mientras mantenían la esclavitud. Armistad respondió con las justificaciones típicas de Virginia: la esclavitud se heredaba, no se elegía. Era económicamente necesaria. Con el tiempo desaparecería a medida que la sociedad evolucionara. Muchos amos trataban humanamente a sus esclavos. Las racionalizaciones fluían suaves, pulidas por la repetición. Lafayette no quedó convencido, pero era pragmático. Necesitaba recursos más que pureza ideológica, y necesitaba fuentes de inteligencia.
Entiendo que tiene a un hombre esclavizado llamado James, dijo Lafayette, cambiando el rumbo de la conversación. Me han dicho que es inteligente, confiable y conoce el territorio de los alrededores. Armistad asintió con cautela. Sí. Ha estado en la plantación toda su vida. Trabajador capaz. Me gustaría hablar con él sobre un asunto de cierta importancia para la causa continental. Lo que siguió fue una negociación disfrazada de conversación patriótica. Armistad se resistía a arriesgar una propiedad valiosa, pero quería demostrar credenciales revolucionarias. Lafayette sugirió que el servicio de James podría reflejar bien a la familia Armistad, quizá incluso derivar en consideración favorable cuando el nuevo gobierno distribuyera tierras y honores tras asegurar la independencia. El entendimiento implícito era claro: Armistad prestaría a su esclavo al ejército continental para trabajo de inteligencia y, a cambio, ganaría capital político y posibles ventajas futuras. James no participó en esa negociación. Se le informó de la decisión cuando ya estaba tomada. Le dijeron que se presentara en la tienda de Lafayette a la mañana siguiente. Esa noche, James se quedó despierto en su cabaña, comprendiendo que su vida estaba a punto de cambiar de formas que no podía prever. Su madre había muerto 2 años antes de fiebre, y él aún no tenía esposa ni hijos. No lo ataba emocionalmente a la plantación nada más que la familiaridad de la rutina. Una parte de él estaba aterrada. Otra parte, curiosa, incluso emocionada. Era la oportunidad que, sin darse cuenta, había estado esperando. La mañana llegó gris y fresca, el aire de comienzos de primavera todavía traía el filo del invierno. James caminó hacia el campamento continental con la postura cuidadosa que había perfeccionado toda su vida, sumiso, pero sin arrastrarse, respetuoso, pero sin adular. Tenía 20 años, aunque parecía mayor. El trabajo duro envejecía rápido. Lafayette lo recibió en una tienda que olía a lona, aceite de armas y esa humedad particular del equipo militar guardado en condiciones mojadas. El general francés estaba sentado tras un escritorio de campaña cubierto de mapas y correspondencia. Le indicó que se sentara. Algo sorprendente: los amos rara vez invitaban a un esclavo a sentarse en su presencia. James se quedó de pie. Me quedo de pie, señor, si le parece bien. Lafayette lo examinó con curiosidad aristocrática, como un naturalista mirando un espécimen interesante. Pero había algo más en su mirada, un interés genuino, un reconocimiento de persona que James rara vez encontraba. Tu amo me dice que eres inteligente y capaz de guardar discreción, empezó Lafayette, con un acento francés que suavizaba los bordes ásperos del inglés. Necesito saber si esa evaluación es cierta. Hago lo que me mandan, señor, y después no hablo de ello. Eso es un inicio. Pero lo que necesito es más complicado que la simple obediencia. Lafayette se inclinó hacia adelante. Necesito a alguien que pueda pensar por su cuenta. Que pueda decidir en circunstancias peligrosas. Que recuerde información compleja sin escribirla. Alguien que pueda mentir de forma convincente ante gente que lo mataría si detecta la mentira. James sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo el rostro neutro. Suena peligroso, señor. Muchísimo. Irías a los campamentos británicos fingiendo ser un fugitivo que busca libertad bajo sus proclamaciones. Trabajarías para ellos, los servirías, ganarías su confianza, y observarías todo: números de tropas, posiciones de fortificaciones, abastecimientos, conversaciones de oficiales, discusiones estratégicas. Memorizarías lo que veas y me lo reportarías mediante una red de contactos. ¿Y si me atrapan? Te colgarán. Los espías no reciben estatus de prisionero de guerra. No habrá juicio, ni canje, ni misericordia. La voz de Lafayette era directa, no cruel, sino honesta. No te mentiré sobre los riesgos. James lo procesó, con la mente midiendo implicaciones. ¿Y si me niego? Entonces vuelves con tu amo y sigues tu vida como hasta ahora. No te obligaré a esto. Lafayette hizo una pausa.
Aunque debo mencionar que tu amo ya aceptó tu servicio. Negarte podría traerte problemas con él. Así que era una elección que no era realmente elección, la historia de la vida de James entera. Podía ofrecerse para esa misión peligrosa o enfrentar la ira de su amo por no apoyar la causa revolucionaria. Pero la honestidad de Lafayette sobre el peligro, y su franqueza sobre la falta de verdadera libertad de decisión, era más respetuosa que la pretensión habitual. Si hago esto, dijo James con cuidado, y ganamos la guerra, ¿seré libre? El rostro de Lafayette se volvió complejo. No tengo autoridad legal para liberarte. Eso depende de tu amo, o de la legislatura. Pero abogaré personalmente por tu libertad. Documentaré tu servicio, testificaré sobre tus aportes y usaré toda la influencia que poseo. Pero no puede prometerlo. No. No puedo prometerlo. Al menos era sincero. James había vivido lo suficiente para saber que las promesas de hombres blancos a personas negras solían valer poco. Pero la negativa de Lafayette a garantizar lo que no podía cumplir era, a su manera, más confiable que las seguridades fáciles. James pensó en el consejo de su madre: mantén tu mente escondida. Úsala para sobrevivir. Esto era una oportunidad de usar su mente para algo más que sobrevivir, formar parte de algo significativo, aunque su contribución jamás fuera reconocida. Lo haré, dijo. Lafayette asintió, y algo parecido al respeto apareció en sus ojos. Entonces tenemos mucho que hablar. Siéntate, James. Debemos prepararte, y no tenemos mucho tiempo. Los siguientes 5 días transformaron a James de esclavo de plantación en un operativo encubierto. Lafayette lo asignó a un oficial de inteligencia continental llamado Capitán Benjamin Haynes, un pensilvano delgado con ojos que parecían catalogarlo todo y un aire que sugería que no confiaba del todo en nadie. Haynes había dirigido operaciones de inteligencia durante la guerra. Conocía la mecánica del espionaje, esos detalles prácticos que marcaban la diferencia entre una misión exitosa y la horca. Trabajaron en una tienda pequeña en el perímetro del campamento, lejos de miradas casuales. Haynes empezó por lo básico. Primera regla: siempre estás actuando. Desde el instante en que te acercas a las líneas británicas hasta el instante en que vuelves a las nuestras, interpretas un personaje. Ese personaje no eres tú. Es una versión de ti, más simple, menos listo de lo que eres, más agradecido por la atención británica, más ansioso por complacer. ¿Entiendes? James asintió. Hacer que parezca inofensivo. Exacto. Los británicos esperan que los esclavos fugitivos estén desesperados, agradecidos y sean simples. Dales lo que esperan. Nunca dejes que te vean pensando demasiado, analizando con exceso. No eres tonto, eso sería sospechoso. Pero tampoco eres listo. Eres lo bastante competente para obedecer y hacer trabajo básico, pero no alguien que entienda estrategia militar o que recuerde detalles con precisión. Practicario en escenarios de conversación. Haynes hacía de oficial británico, interrogando a James sobre su pasado, sus motivos para huir, su conocimiento de la zona. James aprendió a responder de forma que sonara espontánea, pero en realidad estaba cuidadosamente diseñada, mezclando verdad con omisiones estratégicas, ofreciendo información útil del área sin revelar nada demasiado valioso. ¿De dónde eres? De la plantación Armistead, señor, en New Kent County. Amo William Armistead. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no huiste antes? El amo hablaba de vender a algunos para pagar deudas, señor. Oí que los británicos daban libertad a los que se pasaban. Pensé que mejor arriesgarme con eso que terminar vendido a una plantación de Georgia. ¿Conoces los caminos por aquí? Sí, señor. Hacía recados entre plantaciones. Conozco los caminos principales y algunos senderos. ¿Has visto soldados continentales por la zona? A veces, señor. Pasaron hace unas semanas. Se llevaron algunos suministros de las plantaciones.
El amo se puso furioso. Sonaba natural, no ensayado. Esa era la clave, parecer improvisado mientras, en realidad, seguía un guión. Dar información que pareciera útil, pero que estuviera pensada para ganar credibilidad sin entregar nada decisivo. Haynes le enseñó técnicas de memoria, como ordenar observaciones en la mente para recordarlas con precisión después, como contar grupos grandes sin que se notara, como estimar distancias, evaluar fortificaciones, identificar piezas de artillería por su aspecto. No puedes escribir nada, insistió Haynes. Las notas son evidencia, y te matarán por ellas. Todo tiene que estar en tu cabeza. Cuando veas algo importante, archívalo mentalmente con detalles asociados. Si ves llegar una carreta de suministros, registra la hora, que descargan, cuántos hombres lo descargan, de dónde viene. Si oyes una conversación. Practicaron con observaciones del propio campamento. Haynes guiaba a James por el campamento continental y, horas más tarde, lo examinaba, cuántas tiendas había en el área médica, qué tipo de armas se limpiaban en la armería, cuántos caballos había en el piquete de caballería. Al principio, James luchó por retener semejante volumen de detalles. Pero su mente se adaptó rápido. Creó sistemas, asociar información a lugares, construir imágenes mentales que codificaran varios datos a la vez, organizar observaciones en categorías para facilitar el recuerdo. Para el tercer día, retenía información con una precisión impresionante. Haynes lo puso a prueba con escenarios cada vez más complejos, agregando distracciones e interrupciones para simular la confusión real de un trabajo de inteligencia. Un oficial británico te pregunta algo mientras cargas suministros y estás cansado y distraído. Tienes que contestar al instante sin parecer que estás pensando demasiado. Practica. También prepararon su historia de cobertura con un nivel obsesivo de detalle. Cada elemento debía ser coherente, fácil de recordar y difícil de verificar. James diría que había huido de la plantación Armistead buscando la libertad británica. Su conocimiento de la plantación, la zona y las condiciones locales era real, eso no se podía fingir. Pero fabricaron detalles específicos sobre su supuesto trato, sus motivaciones, sus expectativas de libertad británica, para que resultara creíble ante interrogadores enemigos. Puede que te pongan a prueba, advirtió Haynes. Los oficiales de inteligencia británicos no son tontos. Te harán preguntas para atrapar contradicciones. Te traerán horas o días después y repetirán lo mismo con otra formulación, a ver si cambias la historia. Tienes que sostener tu cubierta bajo presión. Ensayaron interrogatorios. Haynes disparaba preguntas, volvía a temas previos, buscaba inconsistencias. Era agotador, mentalmente exigente como el trabajo físico nunca lo había sido. Pero James descubrió algo sobre sí mismo durante ese entrenamiento. Era bueno para esto. Años leyendo los estados de ánimo de los blancos, anticipando expectativas, ocultando sus pensamientos bajo una máscara de sumisión, todo eso lo había entrenado exactamente para este tipo de trabajo. Había estado preparándose para el espionaje toda la vida sin saberlo. En el cuarto día, Lafayette se unió para evaluar si James estaba listo. El general francés lo interrogó sobre su historia de cobertura, probó su memoria y midió su temple. ¿Tienes miedo?, preguntó Lafayette, directo. Sí, señor. Bien. El miedo te mantiene cuidadoso. La confianza excesiva mata a los espías. Lafayette hizo una pausa. ¿Estás comprometido con esto? Necesito saber que no perderás el valor cuando estés dentro de las líneas británicas sin salida. James le sostuvo la mirada, rompiendo el protocolo habitual de los esclavos. He pasado 20 años como propiedad, señor. He tenido miedo cada día de mi vida. Esto es solo otro miedo, y al menos esta vez, elijo enfrentarlo. Lafayette asintió despacio. Capitán Haynes, ¿está listo? Haynes lo pensó con cuidado. Tan listo como cualquiera puede estarlo. Es inteligente.
Es cauteloso. Está motivado. Si podrá hacerlo bajo condiciones reales, encogió los hombros, no lo sabremos hasta que lo intente. Entonces seguimos, decidió Lafayette. James, saldrás mañana al primer claro. El capitán Haynes te explicará tu red de contactos y los procedimientos de extracción. Una vez cruces a territorio británico, estás solo. No podremos ayudarte si algo sale mal. Esa noche, James se quedó despierto en una tienda del ejército continental, mirando la lona y preguntándose si estaba por cometer el mayor error de su vida. Pensó en su madre, en su consejo de esconder la mente. Él estaba a punto de hacer lo contrario, usar la mente como arma, apostar toda su capacidad de pensar con claridad bajo una presión imposible. Pero ya había elegido. Y por la mañana, se convertiría en alguien completamente distinto. El camino hacia Portsmouth atravesaba un paisaje virginiano que parecía engañosamente tranquilo. La primavera se imponía, árboles brotando, flores silvestres asomando, aves regresando de sus migraciones. Si uno no miraba de cerca las plantaciones quemadas y las granjas abandonadas, casi se podía olvidar que había una guerra. James caminó solo, sin llevar nada excepto la ropa puesta y una historia dentro de la cabeza. Esa mañana, el capitán Haynes le había dado instrucciones finales: acercarse a los puestos británicos cerca de Portsmouth, presentarse como fugitivo, ceñirse a la historia preparada y esperar oportunidades para recopilar inteligencia. No intentes aprenderlo todo de golpe, le había advertido Haynes. Primero establécete. Gana confianza. Mezcla. Recoger inteligencia es un trabajo de paciencia. La caminata le tomó casi todo el día. En el camino se cruzó con otros viajeros, refugiados que huían de los combates, campesinos que intentaban sostener una apariencia de normalidad, patrullas ocasionales. Llamó poca atención. Un joven negro caminando solo no era raro en la Virginia de 1781. Las personas esclavizadas hacían recados, llevaban mensajes, se movían entre plantaciones. Mientras no actuara de forma sospechosa, la mayoría lo ignoraría. Al caer la tarde, llegó al perímetro británico. Portsmouth llevaba semanas ocupada, convertida en una base militar fortificada. Terraplenes y empalizadas rodeaban la ciudad. Centinelas vigilaban los controles en los caminos de acceso. Los casacas rojas de los regulares británicos se veían por todas partes, junto con los abrigos azules y verdes de los mercenarios hessianos y la vestimenta variada de la milicia lealista. James se acercó a un control con el corazón golpeándole el pecho, pero con el rostro cuidadosamente compuesto en una expresión de esperanza nerviosa. 2 soldados británicos estaban de guardia, veteranos curtidos, con el aspecto de hombres que llevaban años de campaña. «¡Alto ahí!», ordenó uno. «¿A qué vienes?». James se detuvo, adoptando una postura sumisa. «Busco unirme a las fuerzas de su majestad, señor. Soy un fugitivo de una plantación rebelde. Oí que los británicos darían libertad a los esclavos que se pasen». Los soldados se miraron. Era evidente que ya habían procesado decenas de llegadas iguales. «Otro más», murmuró el primero. Luego, a James. «¿De dónde vienes?». «De la plantación Armistad, en New Kent County, señor». «¿Y por qué ahora?». «¿Por qué no antes?». «El amo hablaba de vender a algunos de nosotros para pagar deudas, señor. Pensé que mejor me arriesgaba con la libertad británica que acabar vendido a una plantación de Georgia donde te trabajan hasta matarte». Un soldado asintió. La explicación resultaba creíble, común. «Tienes habilidades. ¿Puedes trabajar?». «Trabajo de campo, señor. Espalda fuerte. Sé manejar caballos, hacer carpintería básica, obedecer órdenes. Soy buen trabajador». «¿Sabes leer?». «No, señor». «Bien». El soldado señaló hacia la ciudad. «Preséntate en el depósito del intendente dentro de la puerta principal. Te registrarán y te asignarán trabajo».
Si causas problemas, lo vas a lamentar. Si trabajas duro, te darán de comer y tendrás una oportunidad de libertad cuando todo esto termine. ¿Entendido? Sí, señor. Gracias, señor. Los soldados le hicieron un gesto para que pasara, ya perdiendo el interés. James cruzó el control, y así de simple, quedó dentro de las líneas británicas. Portsmouth era una ciudad militar caótica. Miles de soldados de varios ejércitos, regulares británicos, mercenarios alemanes, estadounidenses leales, ocupaban cada espacio disponible. Los almacenes se habían convertido en barracones. Las casas privadas alojaban a los oficiales. Las personas esclavizadas que habían huido a las líneas británicas trabajaban por toda la ciudad, descargaban barcos de suministros en los muelles, levantaban fortificaciones, cocinaban, limpiaban, mantenían el equipo. James encontró el depósito del intendente, un gran almacén zumbando de actividad. Un sargento agobiado procesaba a los recién llegados con eficiencia burocrática. James esperó en la fila detrás de otros 3 fugitivos que habían llegado hacía poco, escuchando sus historias. La mayoría se parecían a la suya, gente escapando de condiciones duras, buscando la libertad que prometían las proclamas británicas. Cuando le tocó, el sargento hizo preguntas rutinarias mientras llenaba un formulario. ¿Nombre? James, señor. ¿Apellido? Solo James, señor. Los esclavos casi nunca tenemos apellido. ¿Amo anterior? William Armistead. New Kent County. ¿Habilidades? Trabajo de campo. Carpintería básica. Manejo de caballos. ¿Sabes leer o escribir? No, señor. El sargento asintió, anotó algo y luego le asignó un número para control. Trabajarás con cuadrillas de construcción reforzando fortificaciones. Preséntate con el sargento Wells en los terraplenes del norte mañana al amanecer. Te alojarán en los dormitorios de los obreros cerca de los muelles. ¿Alguna pregunta? No, señor. Gracias, señor. Siguiente. Y eso fue todo. James se había infiltrado en el cuartel general británico con nada más que una historia plausible y un comportamiento sumiso. Nadie sospechaba, ¿por qué lo harían? Era exactamente lo que parecía, otro esclavo escapado buscando la libertad británica, agradecido y obediente. Los dormitorios de los obreros eran un antiguo almacén de tabaco adaptado, donde ahora dormían unas 200 personas negras, hombres y mujeres, que habían huido a las líneas británicas. Literas toscas bordeaban las paredes. El aire olía a demasiados cuerpos en demasiado poco espacio, pero comparado con las cabañas de esclavos en las plantaciones, era incluso algo mejor. Los británicos alimentaban a sus trabajadores de manera suficiente, entendiendo que el trabajo necesita combustible. James encontró una litera vacía y se instaló, escuchando las conversaciones a su alrededor. La gente compartía sus historias, de dónde venían, de que habían escapado, qué esperaban del futuro. Algunos estaban optimistas, creyendo en las promesas británicas de libertad. Otros eran más cínicos, sospechando que solo habían cambiado una forma de bandage por otra. Un hombre en la litera de al lado se presentó como Samuel, originalmente de una plantación cerca de Williamsburg. Llevaba 2 meses con los británicos. Te tratan decentemente, en general, dijo Samuel. El trabajo es duro, pero te dan de comer con regularidad y los capataces no te golpean como los de las plantaciones. Algunos oficiales son unos bastardos, pero otros incluso muestran respeto. Es raro, ¿sabes? Que te llamen por tu nombre, y no solo muchacho o algo peor. ¿Crees que de verdad nos darán la libertad? Preguntó James, manteniendo su papel de recién llegado ingenuo. Samuel se encogió de hombros. Creo que nos darán libertad mientras les sirva para ganar la guerra. ¿Y después qué? No lo sé, pero tiene que ser mejor que lo que dejamos atrás.
James guardó esa información, las actitudes de otros fugitivos, cuánto confiaban en las promesas británicas, lo que habían notado sobre cómo funcionaba la ocupación. Cada detalle podía resultar útil. Esa noche, acostado en el almacén oscuro, escuchando a cientos de personas dormir, toser, moverse, James se permitió reconocer el miedo que había estado conteniendo todo el día. Estaba muy adentro del territorio enemigo, rodeado de soldados que lo matarían sin dudar si descubrieran su verdadero propósito. Pero había superado el primer día. Su cubierta estaba establecida. Ahora empezaría el trabajo real. Las 6 semanas siguientes fueron la educación más intensa de la vida de James. De día trabajaba en construcción, cargando materiales, cavando trincheras, reforzando terraplenes, mientras observaba todo con la atención cuidadosa que el capitán Haynes le había inculcado. Aprendió el ritmo de la máquina militar británica, formaciones al amanecer con tambores llamando a los soldados, rutinas de desayuno que variaban por unidad, los regulares británicos recibiendo mejores raciones que la milicia lealista, los mercenarios hessianos con sus propios sistemas de abastecimiento, cuadrillas organizadas por tipo, equipos de construcción, estibadores, mantenimiento, formaciones vespertinas, rotaciones de guardia, protocolos de seguridad nocturna. Memorizó el diseño de las fortificaciones de Portsmouth, trazando en la mente las posiciones defensivas, contando piezas de artillería, anotando campos de tiro y accesos vulnerables. Los británicos estaban convirtiendo Portsmouth en una fortaleza, con la clara intención de sostenerla como base permanente de operaciones en Virginia. Los barcos de suministros llegaban con regularidad desde Nueva York, descargando equipo, munición, comida, reemplazos de soldados. James trabajaba a menudo en los muelles, lo que le daba oportunidades para observar qué se entregaba y en qué cantidades. Un aumento repentino de munición de artillería sugería preparativos para una campaña. Suministros médicos llegando en grandes lotes podían indicar que esperaban bajas. Cada detalle contaba una parte de una historia mayor. Pero la inteligencia más valiosa venía de escuchar. Los soldados británicos hablaban sin cuidado cerca de los obreros esclavizados, sin considerar que esos trabajadores simples pudieran comprender lo que se decía. Los oficiales conversaban delante de James como si fuera un mueble, discutían movimientos de tropas, problemas de suministros, frustraciones estratégicas. Oyó quejas por falta de municiones, discusiones sobre tensiones entre regulares británicos y hessianos, especulaciones sobre cuándo llegaría Lord Cornwallis para asumir el mando supremo en Virginia, y la irritación porque la Royal Navy no podía patrullar adecuadamente todos los ríos de Virginia contra el hostigamiento continental. Cada conversación era un fragmento de inteligencia. James lo archivaba todo en su catálogo mental, cuidadosamente ordenado, esperando el momento de reportarlo. El sistema de contactos que el capitán Haynes había montado era ingenioso por su sencillez. Cada semana, James se ofrecía como voluntario para tareas que lo sacaban de las fortificaciones inmediatas de Portsmouth, recolectar leña, buscar provisiones, llevar mensajes a piquetes exteriores. Durante esas salidas, hacía contacto breve con simpatizantes continentales que se movían por el campo como granjeros, comerciantes o viajeros. Los contactos cambiaban con frecuencia para evitar patrones. Una semana podía ser un hombre negro libre con una pequeña granja, que charlaría con James de forma casual mientras le pasaba una señal acordada. La siguiente, la esposa de un granjero blanco comprando suministros en un mercado donde la cuadrilla de James se detenía por trabajo. Cada contacto había sido verificado por la inteligencia continental. Cada uno sabía solo lo necesario para cumplir su función. James entregaba su información de viva voz, rápido y preciso, manteniendo la apariencia de una conversación normal. El contacto la memorizaba, o, en algunos casos, la anotaba discretamente para transmitirla después, y James regresaba a Portsmouth sin que nadie notara que había ocurrido algo importante. Tras 3 semanas, ya había entregado inteligencia sobre la fuerza de tropas británicas, aproximadamente 4,000 regulares, 2,000 milicia, 800 hessianos,
planes de fortificación, calendarios de suministros y dinámicas entre oficiales. Lafayette recibía esos datos con una apreciación creciente. Su espía estaba superando todas las expectativas. Pero James estaba a punto de volverse todavía más valioso. El general Lord Charles Cornwallis llegó a Portsmouth el 20 de mayo de 1781, y toda la operación británica en Virginia se transformó. Cornwallis era el general más experimentado de Gran Bretaña en América, un soldado profesional que había combatido en Europa y en India, un hombre que entendía la guerra como una ciencia, no como una aventura romántica. Y también estaba profundamente frustrado. Durante 6 años, Gran Bretaña había peleado contra un enemigo que se negaba a combatir de forma convencional. El ejército continental evitaba batallas decisivas, hostigaba líneas de suministro y se disolvía en el campo cuando lo presionaban. Era una guerra de guerrillas con un enemigo que parecía tener paciencia infinita y espacio ilimitado para retirarse. Cornwallis pensaba cambiar eso. Su estrategia era establecer una presencia británica permanente en Virginia, el corazón de la rebelión, hogar de muchos líderes revolucionarios, y usarla como base para aplastar por fin la resistencia continental. Portsmouth se convertiría en su fortaleza, desde donde proyectaría poder en toda la región. Su llegada trajo cambios inmediatos. La disciplina se endureció. El trabajo de fortificación se aceleró. Las patrullas se intensificaron. La presencia británica se volvió más ordenada, más eficiente y más peligrosa. Y Cornwallis trajo consigo un aparato de inteligencia profesional. El capitán Richard Durham era el oficial de inteligencia de Cornwallis, veterano de varias campañas, y entendía que la información ganaba guerras tanto como la táctica en el campo. Rondaba los 30 y tantos, delgado, de mirada afilada, con el aire de alguien que no confiaba en nadie y sospechaba de todos. La primera acción de Durham fue revisar las operaciones existentes de recolección de inteligencia. Interrogó a oficiales sobre informantes locales, examinó reportes sobre posiciones continentales, evaluó la fiabilidad de las fuentes y detectó un vacío importante. Los británicos tenían mucha información de civiles lealistas sobre movimientos continentales fuera del territorio controlado por ellos, pero relativamente poca inteligencia sobre intenciones, capacidades y el pensamiento del liderazgo continental. Lo que Durham necesitaba era alguien capaz de infiltrarse en líneas continentales, reunir información y regresar con vida. Necesitaba un espía. Comenzó a entrevistar a los obreros esclavizados que habían huido a las líneas británicas, buscando candidatos con la combinación adecuada de inteligencia, conocimiento local y motivación. La mayoría no servía, algunos parecían demasiado inteligentes, lo que despertaría sospechas entre los continentales, otros eran demasiado simples, lo que limitaría su utilidad. Pero una entrevista resaltó. James llevaba 6 semanas en obras de fortificación cuando un sargento lo apartó y le ordenó presentarse en la oficina del capitán Durham. Sintió un golpe de miedo. ¿Había salido algo mal? ¿Alguien sospechaba? Pero mantuvo el rostro neutro mientras caminaba hacia la casa requisada que servía como cuartel de inteligencia británica. Durham lo recibió en una oficina pequeña que olía a tabaco de pipa y papel. El oficial lo estudió con esa atención cuidadosa de quien vive de leer a la gente. Siéntate. James se sentó, con postura sumisa, pero sin encogerse. Eres James. Te pasaste desde la plantación Armistad hace 6 semanas. Sí, señor. Has sido un buen trabajador. Los supervisores dicen que obedeces, no causas problemas y pareces agradecido por la oportunidad de servir a su majestad. Estoy agradecido, señor. Es mejor que ser vendido a Georgia. Durham encendió la pipa, usando el gesto para observarle la cara. ¿Conoces bien esta zona? ¿Los caminos, las plantaciones, el terreno? Sí, señor. He vivido aquí toda mi vida. Antes de la guerra hacía recados entre plantaciones. ¿Has visto soldados continentales? A veces, señor, cuando pasaban por la zona.
¿Y qué pensabas de ellos? Era una pregunta trampa, evaluando actitudes. James respondió con cuidado. No pensaba mucho, señor. Los amos hablaban de política, pero eso no era asunto mío. Yo solo intentaba no meterme en problemas. Durham asintió, aparentemente conforme. Voy a preguntarte algo y quiero una respuesta honesta. ¿Estarías dispuesto a volver a territorio rebelde para reunir información para las fuerzas de su majestad? A James se le aceleró el corazón, pero mostró solo curiosidad confusa. ¿Volver allí, señor? ¿Cómo te acercarías a las líneas continentales con una historia? Tal vez que los británicos no eran lo que esperabas. Tal vez que quieres regresar a terreno conocido. Tal vez otra cosa. Ganarías su confianza, observarías sus posiciones y planes, y volverías aquí con información. Durham lo miró con atención. Sería peligroso. Si te sospechan, te colgarán como espía. Pero sería un golpe contra los rebeldes que te mantuvieron esclavizado. James fingió considerarlo, dejando que se le notara la preocupación. No sé, señor. Suena peligroso. ¿Y si me reconocen? No. Tú huiste a los británicos, por eso funciona. Ellos esperarían que un fugitivo esté confundido, quizá queriendo volver. Tu honestidad sobre tu situación te hará creíble. Durham se inclinó hacia adelante. Piénsalo. Los rebeldes hablan de libertad mientras mantienen a gente como tú encadenada. Los británicos te están ofreciendo una oportunidad real de ser libre. ¿No quieres devolver el golpe al sistema que te esclavizó? Era el argumento perfecto, y James respondió con la mezcla exacta de dudas y disposición creciente. Si cree que puedo ayudar, señor, si eso ayuda a ganar la guerra y a conseguir mi libertad, supongo que podría intentarlo. Durham sonrió, satisfecho. Buen hombre. Te prepararemos con cuidado. Este es un trabajo importante, James. Su Majestad recordará tu servicio. Y así, James Ormsted se convirtió en un agente doble. Ser agente doble exigía una gimnasia mental que agotaba a James de un modo que el trabajo físico nunca había logrado. Ahora sostenía 3 identidades distintas al mismo tiempo. Primera, su identidad superficial como James, el fugitivo agradecido que trabajaba para los británicos, simple y leal. Segunda, su papel como posible espía para los británicos, entrenado por Durham para recopilar inteligencia continental, seguía jugando a ser simple y agradecido, pero mostrando un poco más de capacidad. Tercera, su identidad real como operativo de Lafayette, usar las misiones británicas como cobertura para obtener información sobre los británicos, mientras le entregaba a Durham desinformación cuidadosamente diseñada. Durham pasó 2 semanas entrenándolo para la misión. Le enseñó que observar, fuerza de tropas continentales, posiciones de artillería, situación de abastecimientos, moral de los oficiales. Le enseñó cómo hacer preguntas sin parecer obvio, cómo recordar detalles, cómo sostener su historia. James absorbía el entrenamiento mientras anotaba mentalmente todo lo que Durham le enseñaba. Los métodos de entrenamiento eran, en sí mismos, inteligencia, revelaban qué consideraban importante los británicos, qué huecos tenían, qué supuestos guiaban su forma de recolectar información. Durham también preparó inteligencia falsa para que James la descubriera y la reportara. Era práctica estándar de contrainteligencia, darle a tu espía información que quieres que el enemigo crea y luego hacer que la filtre como si fueran secretos. Pero James entendía perfectamente lo que ocurría. Clasificó mentalmente esa información falsa que Durham quería plantar, sabiendo que tendría que comunicársela a los encargados de Lafayette para que evaluaran las intenciones británicas. A mediados de junio, Durham decidió que James estaba listo. Construyeron una historia de cobertura. James diría que había abandonado a los británicos porque las condiciones no eran lo que esperaba, que extrañaba el territorio conocido y que quería intentar volver a la plantación Armistad para ver si podía evitar castigo. Era psicológicamente creíble.
La nostalgia y el arrepentimiento eran comunes entre fugitivos. Cuando llegues a las líneas continentales, te van a interrogar, le instruyó Durham. Sé honesto sobre que vienes de aquí. Mentir sobre eso te haría sospechoso de inmediato. Di que estás desencantado, que crees que los rebeldes pueden ganar y que quieres estar del lado vencedor. Hazles ver que conoces la zona, que puede ser útil. Luego observa todo y regresa en un plazo de 2 semanas. Sí, señor. Haré lo mejor que pueda. Durham le entregó un salvoconducto para pasar los piquetes británicos. Buena suerte, James. La causa de su majestad depende de hombres como tú. James salió de Portsmouth una mañana de junio, recorriendo el mismo camino por el que había llegado 2 meses antes. Pero ahora llevaba 2 clases de inteligencia, información británica real para Lafayette y la información falsa que Durham quería que sembrara en el mando continental. La complejidad era abrumadora. Tenía que recordar que creían los británicos que él sabía, que sabía de verdad, que debía reportar, y que debía reportar genuinamente. Un solo error, un instante de confusión que generara contradicciones, podía delatarlo ante cualquiera de los 2 bandos. Llegó a las líneas continentales al mediodía. Los centinelas estadounidenses lo detuvieron y él contó su historia preparada. Había huido con los británicos buscando libertad, había encontrado condiciones duras y ahora buscaba volver a terreno conocido, quizás ser útil a la causa continental. Los centinelas sospecharon de inmediato. Un hombre negro que venía de líneas británicas podía ser un desertor real o un espía británico. Lo retuvieron bajo guardia y enviaron aviso por la cadena de mando. En cuestión de horas, James estaba siendo interrogado por oficiales de inteligencia continentales. Lo interrogaron toda la tarde. ¿Dónde había estado? ¿Qué había visto? ¿Por qué regresaba? ¿Qué sabía de posiciones británicas? James contestó con cuidado, mezclando verdad con omisiones estratégicas. Sí, había estado en Portsmouth. Sí, había trabajado para los británicos. Sí, había visto fortificaciones y posiciones de tropas. Describió lo observado, entregando inteligencia precisa que reforzaba su credibilidad. Pero no mencionó a Lafayette ni su trabajo previo como espía. Esa información estaba compartimentada. Solo ciertos oficiales continentales conocían su misión y él no podía revelarla a esos interrogadores sin autentificación. Al final, uno de los oficiales dijo algo que contenía una frase de reconocimiento que el capitán Haynes le había enseñado. Pareces alguien que se fija en los detalles. James respondió con la contrafrase. Mi madre siempre decía que notar cosas te mantiene vivo. El gesto del oficial cambió al instante. Espera aquí. 1 hora después, llevaron a James a una tienda privada y se reencontró con el capitán Haynes. El oficial de inteligencia lo abrazó brevemente, una muestra rara de calidez. Bienvenido de vuelta. Ya empezábamos a preocuparnos. ¿Durham te reclutó? Sí, señor. Me entrenó 2 semanas. Me mandó aquí a reunir información sobre sus posiciones. Haynes sonrió. Perfecto. Absolutamente perfecto. Ahora podremos darles exactamente lo que queremos que crean, mientras tú obtienes inteligencia real desde dentro de su estructura de mando. Pasaron las siguientes horas en un debriefing. James reportó todo lo aprendido en Portsmouth, fuerza de tropas, diseño de fortificaciones, calendarios de suministros, dinámicas entre oficiales, prioridades de inteligencia de Durham. También reportó la información falsa que Durham le había dado para plantar en el mando continental. Haynes tomó notas con cuidado, ya pensando cómo usar todo eso. Te quedarás aquí 1 semana. Prepararemos información para que la lleves a Durham, en su mayoría precisa, pero con distorsiones estratégicas. Luego vuelves a Portsmouth, entregas tu reporte y continúas el ciclo. Me van a poner a prueba, señor, dijo James. Durham hará preguntas para cazar inconsistencias. Lo sé.
Por eso vamos a preparar tu informe al milímetro. Cada detalle debe encajar, verificable cuando sea posible, pero engañoso en el conjunto. Durante la semana siguiente, James trabajó con oficiales de inteligencia continentales para construir su reporte falso. Le dieron datos sobre posiciones continentales, en su mayoría correctos en los detalles, pero estratégicamente engañosos en la conclusión. Se exageraron números de tropas. Se desplazaron ligeramente ubicaciones de artillería. Se describieron los suministros como mejores de lo que realmente eran. El objetivo era que los británicos creyeran que las fuerzas de Lafayette eran más fuertes y estaban mejor posicionadas de lo real, lo que haría a Cornwallis más cauteloso y quizá le haría perder oportunidades de ataque. Pero memorizar esa información obligaba a James a retener otra versión más de la realidad. Ahora tenía que recordar lo que los británicos le habían dicho que buscara, lo que había visto, lo que estaba reportando a Durham y cuál era la verdad. 4 realidades distintas coexistían en su mente sin mezclarse. Lafayette se reunió con él antes de que volviera a cruzar hacia líneas británicas. El general francés se veía cansado. Semanas maniobrando contra fuerzas superiores lo habían desgastado, pero logró sonreír al ver a James. El capitán Haines me dice que has hecho un trabajo extraordinario. Durham confía en ti por completo. Por ahora, señor, dijo James. ¿Pero cuánto puedo sostener esto? Cada cruce, cada conversación, cada reporte, un error y estoy muerto. Lafayette se puso serio. Sé lo que te estoy pidiendo. Nadie te culparía si te negarás a continuar. Pero la inteligencia que nos traes es invaluable. Nos das ojos dentro del cuartel de Cornwallis. Esa ventaja puede ganar esta campaña. James pensó en su madre, en la promesa de libertad, en la posibilidad de que esa apuesta desesperada pudiera significar algo. Seguiré, señor. Pero necesito saberlo. Si ganamos, ¿recordarán mi servicio? ¿Servirá para mi libertad? Te lo juro, por mi honor de noble francés, haré todo lo que esté en mi poder para asegurar tu libertad. Documentaré tu servicio, testificaré ante quien haga falta y usaré toda la influencia que tenga. Lafayette le apretó el hombro. Tienes mi palabra. Tendría que bastar. James regresó a las líneas británicas al día siguiente, llevando inteligencia que era a la vez cierta y falsa, interpretando un papel que era a la vez sincero y engañoso. El juego doble había comenzado de verdad. Los 2 meses siguientes, julio y agosto de 1781, fueron el periodo más peligroso de la vida de James. Cruzó entre líneas continentales y británicas 6 veces más, y cada viaje traía el riesgo de ser descubierto, capturado o muerto. La rutina se volvió brutalmente familiar. Pasaba de 10 días a 2 semanas con los británicos, trabajando y observando, recolectando inteligencia mientras le entregaba a Durham reportes cuidadosamente preparados sobre posiciones continentales. Luego pedía permiso para volver a territorio rebelde con distintos pretextos, verificar familia, buscar más información, sostener su imagen de hombre dividido sobre qué bando apoyar. Durham lo instruía sobre qué debía averiguar, a veces con preguntas específicas. ¿Dónde estaba colocando Lafayette su artillería? ¿Cómo iban los suministros continentales? ¿Llegaban refuerzos desde el norte? Cada pregunta revelaba prioridades y vacíos de la inteligencia británica. James cruzaba a las líneas continentales, lo debriefaba Haines, entregaba su inteligencia británica real y recibía desinformación diseñada para reportar de vuelta. Luego regresaba a Portsmouth, daba su informe falso y el ciclo se repetía. La presión era monstruosa. Tenía que recordar no solo datos, sino su contexto, lo que supuestamente había visto frente a lo que había visto de verdad, lo que Durham esperaba oír frente a lo que sonaría creíble, lo que creían los británicos frente a lo que sabían los continentales. Varias veces estuvo peligrosamente cerca de quedar expuesto. Una vez, Durham lo interrogó sobre posiciones de artillería continentales. James dio la información falsa que le habían preparado, 6 cañones en una loma al este del campamento de Lafayette.
Pero Durham sacó un reporte de un explorador lealista que contradecía esa información. Este explorador dice que no hay cañones en esa loma. O tú mientes, o estás equivocado, o él es incompetente. La mente de James corrió, buscando una explicación que mantuviera su cubierta. Señor, vi carros de suministros moviéndose hacia esa loma y oía soldados hablar de colocar artillería. Pero quizá estaban trasladándola, no instalándola allí. O quizá el explorador observó otra loma distinta. Durham lo miró largo rato. James mantuvo la respiración estable, el gesto confundido y preocupado, un hombre simple que temía haber cometido un error, no un espía atrapado en una mentira. Por fin, Durham asintió. Puede ser. Los rebeldes cambian posiciones con frecuencia. Observa con más cuidado. Sí, señor. Lo siento, señor. Otra vez, un oficial británico que ya lo había interrogado lo detuvo en Portsmouth y le hizo preguntas casuales sobre su pasado. Sonaban amistosas, conversacionales, pero James las reconoció como una prueba de inteligencia, comparar su historia con declaraciones previas. Dijiste que venías de la plantación Armistad, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cuántos esclavos hay en esa plantación? James nunca había mencionado el número exacto, pero ahora dar una respuesta vaga sería sospechoso. Un hombre criado allí sabría, al menos aproximadamente, cuánta gente vivía en la finca. Unos 60, señor. Tal vez alguno más o menos, según nacimientos y a quién vendan. ¿Trabajabas el tabaco? Sí, señor. Tabaco, sobre todo. Algo de maíz. ¿Tu amo, William Armistead, está casado? Sí, señor. La señora Armistead, y tienen 3 hijos, 2 varones y una niña. El oficial asintió, aparentemente satisfecho. Pero a James le temblaban un poco las manos cuando se alejó. Esos interrogatorios casuales estaban diseñados para atrapar espías que solo habían memorizado un relato, pero no tenían conocimiento real. Una respuesta equivocada sobre detalles verificables podía deshacerlo todo. El desgaste psicológico fue brutal. James empezó a tener pesadillas, sueños confusos en los que no recordaba para qué bando trabajaba, en los que oficiales de ambos ejércitos lo interrogaban a la vez, en los que se veía a sí mismo en una horca, mirando cómo lo colgaban. Bajó de peso pese a comer suficiente. Sus manos desarrollaron un leve temblor. La máscara de sumisión se le hizo más difícil de sostener, porque por dentro estaba agotado, aterrorizado, estirado más allá de cualquier límite razonable. Pero continuó, porque la inteligencia que entregaba estaba cambiando la guerra. Lafayette usaba la información de James para evitar trampas británicas, posicionar sus fuerzas con ventaja y golpear líneas de suministro vulnerables. Cornwallis, recibiendo inteligencia falsa a través de la red de Durham, tomaba decisiones estratégicas basadas en datos erróneos. Creía que Lafayette tenía casi el doble de fuerza real. Pensaba que los suministros continentales eran más sólidos de lo que eran. Colocaba tropas para contrarrestar amenazas inexistentes, mientras dejaba expuestas vulnerabilidades reales. A finales de julio, James oyó una conversación entre Cornwallis y sus oficiales superiores que resultaría decisiva. Hablaban de dónde establecer una base británica permanente en Virginia. Cornwallis quería un puerto de aguas profundas con acceso naval, buenas defensas y cercanía a rutas interiores de abastecimiento. Yorktown, decidió Cornwallis, estudiando un mapa. El río York da acceso naval. El terreno se puede defender, y podemos fortificarlo lo suficiente para resistir cualquier cosa que Lafayette pueda traer. James memorizó cada palabra, entendiendo que acababa de escuchar el centro de gravedad británico en Virginia. Se lo reportó a Haines en menos de 3 días. El oficial de inteligencia captó de inmediato la importancia. Si Cornwallis se concentra en Yorktown y lo fortifica, se vuelve vulnerable a un asedio, si logramos bloquear su salida por mar y traer fuerzas suficientes para rodearlo. Haines no terminó la frase, pero la implicación era clara.
La inteligencia se envió a Lafayette, y de allí al norte, al general Washington. Se estaban sembrando las semillas de la campaña de Yorktown, y James Armistead era quien las plantaba. Pero él no podía ver el panorama completo, solo sabía que caminaba por el filo de una navaja, que cualquier día podía ser el último, y que el peso de los secretos que cargaba lo estaba aplastando. A mediados de agosto, algo se quebró dentro de él. Estaba en Portsmouth, en un destacamento de construcción, cuando vio otro ahorcamiento, esta vez una mujer, una persona esclavizada que había intentado escapar de las líneas británicas y la habían capturado. Los británicos lo convirtieron en una ejecución pública, como advertencia. James la vio morir, y algo en su interior se partió. Podría haber sido él. Iba a ser él algún día, porque nadie podía sostener ese engaño para siempre. Tarde o temprano cometería un error, se contradiría, lo atraparían en una mentira, y lo colgarían igual que a ella. Y nadie recordaría su nombre, ni su servicio. Esa noche se reunió con su contacto continental, un granjero negro libre que cultivaba un pequeño terreno fuera de Portsmouth. James entregó su informe de inteligencia de manera mecánica, con la voz apagada. ¿Estás bien?, preguntó el contacto, preocupado. No, no estoy bien. Estoy cansado. Estoy aterrorizado. Y no sé cuánto tiempo más puedo seguir con esto. El general te necesita. Solo un poco más. Eso es lo que todos repiten. Solo un poco más. Solo un cruce más. Solo un informe más. La voz de James sonó dura, cargada de emoción contenida. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo puedo dejar de estar aterrado cada segundo? El contacto no tuvo respuesta. Le apretó el hombro un instante, un gesto de solidaridad y compasión, y luego se perdió en la oscuridad. James regresó a Portsmouth solo, entendiendo que estaba atrapado en el papel que había aceptado. Ya no podía detenerse sin abandonar la misión, sin desperdiciar todo el riesgo y el sufrimiento que ya había soportado. Estaba comprometido, quisiera o no. Lo único que podía hacer era sobrevivir un día más, y luego otro, y confiar en que la guerra acabara antes de que se le terminara la suerte. Lo que James no sabía, lo que no podía saber, porque esa información estaba compartimentada en los niveles más altos del mando, era que su inteligencia estaba haciendo posible una de las operaciones militares más audaces de toda la guerra. El general George Washington, al mando de las fuerzas continentales en Nueva York, había estado planeando un asalto masivo contra la ciudad de Nueva York ocupada por los británicos. Pero la inteligencia que llegaba desde Virginia, desde la red de Lafayette, principalmente a través de James, reveló una oportunidad extraordinaria. Cornwallis estaba concentrando fuerzas en Yorktown. Estaba fortificando la posición, con la clara intención de convertirla en una base permanente. Si la flota francesa lograba superioridad naval temporal en la bahía de Chesapeake, cortando la ruta de escape por mar de Cornwallis, y si los ejércitos estadounidense y francés podían marchar al sur con la rapidez suficiente para rodearlo antes de que llegaran refuerzos británicos, el general británico podría quedar atrapado. Era una apuesta enorme. Washington tendría que marchar con su ejército casi 800 kilómetros hacia el sur, manteniendo el secreto para evitar que los británicos en Nueva York lo siguieran o advirtieran a Cornwallis. La flota francesa, comandada por el almirante de Grace, debía zarpar desde el Caribe en el momento exacto para interceptar a las fuerzas navales británicas. Y el pequeño ejército de Lafayette en Virginia tenía que contener a Cornwallis sin revelar su debilidad hasta que la trampa pudiera cerrarse. Todo dependía del tiempo, del sigilo y de una inteligencia precisa. James aportó lo último. Durante todo agosto, siguió informando sobre las obras de fortificación británicas en Yorktown, sobre las disposiciones de tropas de Cornwallis, sobre el estado de los suministros, sobre los horarios navales. Cada dato ayudaba a Washington y a sus aliados franceses a afinar el plan. Mientras tanto, James le daba a Durham información falsa que reforzaba la confianza británica.
Reportó que Lafayette estaba considerando retirarse hacia el norte para unirse a Washington. Reportó problemas de abastecimiento y moral baja entre los continentales. Reportó que las fuerzas navales francesas se estaban concentrando en el Caribe, no navegando hacia Virginia. Durham se tragó todo, porque James había construido credibilidad con reportes exactos en detalles verificables. El oficial de inteligencia británico confiaba por completo en su espía, sin sospechar que cada evaluación estratégica estaba diseñada con cuidado para engañar al mando británico. A fines de agosto, el ejército de Washington inició su marcha hacia el sur. Para sostener el engaño, aparentaron prepararse para atacar Nueva York y luego giraron de golpe hacia el sur, moviéndose con una velocidad que sorprendió incluso a oficiales continentales. La flota francesa bajo el almirante de Grasse salió del Caribe y navegó hacia la bahía de Chesapeake. Las fuerzas de Lafayette en Virginia empezaron a maniobrar con cautela para bloquear rutas de escape de Cornwallis, mientras fingían evitar un enfrentamiento directo. La trampa se cerraba, y Cornwallis no la veía venir. James, todavía moviéndose entre campamentos, reuniendo inteligencia y alimentando desinformación, no tenía idea de que su trabajo estaba habilitando una campaña decisiva. Solo sabía que las preguntas de Durham eran cada vez más urgentes, más específicas, y que los oficiales británicos parecían cada vez más inquietos por los movimientos continentales. El 2 de septiembre, algo cambió de forma dramática. James estaba en Portsmouth cuando la noticia corrió entre las filas británicas. Una flota francesa enorme había llegado a la bahía de Chesapeake y estaba enfrentándose a las fuerzas navales británicas. La batalla de Chesapeake duró 5 días. La flota francesa, superior en número y posición, expulsó a las fuerzas británicas y estableció un control temporal de la bahía. La salida de Cornwallis por mar quedó cortada. El pánico se extendió entre los oficiales británicos. Sin superioridad naval, eran vulnerables. Pero Cornwallis seguía confiando en sus fortificaciones. Yorktown podía resistir cualquier cosa que Lafayette pudiera llevarle. Excepto que ya no era solo Lafayette. El 14 de septiembre, llegaron desde el norte los primeros elementos avanzados del ejército de Washington. El 26 de septiembre, las fuerzas combinadas estadounidenses y francesas, casi 20,000 soldados, rodearon Yorktown. Cornwallis quedó atrapado en un asedio con unos 8,000 defensores frente a un enemigo de más del doble de su tamaño. Sin ruta de escape y sin esperanza realista de rescate, James se encontró encerrado dentro del sitio. Ya no podía cruzar líneas, su labor como agente doble terminó de golpe, sustituida por el peligro inmediato de sobrevivir dentro de una fortaleza sitiada, castigada por la artillería. El asedio de Yorktown transformó el lugar en una visión del infierno que perseguiría a James el resto de su vida. Aunque lo habían entrenado para evitar fijarse en detalles gráficos, la magnitud del sufrimiento era imposible de ignorar. El bombardeo comenzó el 9 de octubre de 1781. Las posiciones de artillería estadounidenses y francesas, levantadas con cuidado durante las 2 semanas anteriores, abrieron fuego con un efecto devastador. El sonido era constante, abrumador, un trueno que dificultaba pensar y hacía imposible dormir. James trabajaba junto a otros obreros intentando reforzar fortificaciones que se desmoronaban tan rápido como podían repararlas. Las balas de cañón desgarraban los terraplenes, reventaban posiciones, derrumbaban edificios. Los heridos eran llevados a tiendas médicas desbordadas, donde los cirujanos trabajaban con una eficiencia desesperada. Las raciones bajaron conforme se agotaban los suministros. Lo que antes eran comidas suficientes se convirtió en porciones escasas y luego más pequeñas aún. Sacrificaron caballos para comer. Las enfermedades se propagaron por los espacios hacinados, disentería, tifus, el resultado inevitable de demasiadas personas en demasiado poco lugar y con higiene insuficiente. La moral británica se derrumbó por etapas. Primero llegó la rabia desafiante. Eran soldados profesionales. Resistirían. Luego llegó la determinación.
La situación era dura, pero habían soportado cosas peores. Después apareció la desesperación. ¿Dónde estaban las fuerzas de socorro? ¿Por qué la Royal Navy no rompía el bloqueo francés? Y finalmente llegó la resignación. Iban a perder. Solo era cuestión de cuándo. Durham, el oficial de inteligencia que había entrenado a James, se movía en medio del caos con una eficiencia sombría. Ya no interrogaba a James sobre posiciones continentales. No tenía sentido, estaban completamente rodeados. En su lugar, se concentró en la seguridad interna, vigilando desertores y tratando de mantener alguna apariencia de orden. Una tarde, durante una breve pausa del bombardeo, detuvo a James. «Esto es culpa tuya», dijo Durham en voz baja, sin emoción. «No tú en particular. Pero la inteligencia que recibimos de nuestras fuentes era errónea. Creíamos que Lafayette estaba débil, mal abastecido, quizá retirándose. En cambio, estaba ganando tiempo hasta que llegaran refuerzos. Alguien nos alimentó con información falsa». James mantuvo el rostro cuidadosamente neutro y mostró solo una simpatía confundida. «No entiendo esas cosas, señor. Yo solo informé lo que vi». Durham lo miró largo rato, en su expresión se mezclaban sospecha y resignación. ¿Pero qué importaba ya? Estaban atrapados, sin importar cómo hubieran llegado a eso. «Vuelve al trabajo», dijo Durham, y se alejó. James se preguntó si el oficial sospechaba de él en concreto o si solo estaba comprendiendo que la inteligencia británica había sido comprometida en general. De cualquier modo, ya no había nada que Durham pudiera hacer. El 14 de octubre, las fuerzas continentales asaltaron dos reductos clave en una ofensiva nocturna. James observó a distancia cómo soldados con bayonetas arrollaban posiciones británicas por pura determinación y superioridad numérica. El perímetro defensivo se encogió aún más. El final ya era evidente. Cornwallis intentó una salida desesperada el 16 de octubre, evacuar fuerzas cruzando el río York hacia Gloucester Point. Pero el clima y la vigilancia continental lo volvieron imposible. La mitad de sus hombres quedó atrapada al otro lado. Los botes no alcanzaban. El intento colapsó en una retirada confusa. El 17 de octubre, un tambor británico apareció en el parapeto y tocó un ritmo particular, la señal de parlamento. Un oficial salió agitando una bandera blanca. Los cañones callaron. El asedio había terminado. La rendición formal ocurrió el 19 de octubre de 1781, con toda la ceremonia que exigía el protocolo militar. Los soldados británicos marcharon en formación fuera de Yorktown, con los uniformes todavía impecables pese a semanas de sitio, y dejaron sus armas en hileras ordenadas. Los oficiales entregaron sus espadas a sus contrapartes estadounidenses. Sonaron bandas militares. Se arriaron banderas. El ritual de la derrota se ejecutó con una formalidad precisa. James estaba entre la multitud de obreros esclavizados, viendo cómo la historia giraba sobre ese instante. Él había ayudado a fabricar esa derrota. Su inteligencia, su riesgo, sus meses caminando entre ejércitos habían contribuido a ese resultado. La rendición de Cornwallis, en la práctica, puso fin a las grandes operaciones militares de la Guerra de Independencia. El apoyo público británico para seguir el conflicto se derrumbaría. La independencia de las colonias se volvía inevitable. Y James miraba todo eso, como propiedad, anónimo, sin reconocimiento. Las fuerzas continentales ocuparon Yorktown de manera metódica. Los oficiales recorrieron la ciudad capturada, inventariando suministros, procesando prisioneros, estableciendo administración. Las personas esclavizadas que habían huido a las líneas británicas quedaron en un limbo legal, no eran propiedad británica ni propiedad continental, pero tampoco eran exactamente libres. James buscó con desesperación a Lafayette entre los oficiales continentales que celebraban. Necesitaba aclarar su estatus, asegurarse de que no lo reclamaran por error como propiedad británica capturada.
Por fin encontró al general francés recibiendo felicitaciones de oficiales estadounidenses, saboreando la victoria que había ayudado a construir. James se acercó con cuidado, consciente de que rompía el protocolo militar, pero impulsado por la urgencia. General Lafayette, señor. Lafayette se giró y, por un segundo, su rostro mostró una incomprensión vacía. Luego llegó el reconocimiento, seguido de sorpresa y una alegría genuina. James. Dios mío, sobreviviste. Temí, se detuvo, al notar a los oficiales alrededor escuchando con curiosidad. Le apretó el hombro con calidez. Camina conmigo. Se apartaron hacia un lugar más tranquilo, lejos de miradas inmediatas. La expresión de Lafayette era compleja, felicidad por verlo vivo, mezclada con algo parecido a la culpa. Tu inteligencia fue extraordinaria, dijo Lafayette en voz baja. Absolutamente crucial para esta victoria. El capitán Haines me mostró tus informes durante toda la campaña. Diste información que hizo posible directamente este desenlace. Gracias, señor. James vaciló y luego formuló la pregunta que lo estaba consumiendo. ¿Y mi libertad, señor? Usted dijo, cuando se ganara la guerra. El gesto de Lafayette cambió, se volvió incómodo. James, debes entenderlo. No tengo autoridad legal para liberarte. Técnicamente sigues siendo propiedad de William Armistead. Puedo testificar sobre tu servicio. Puedo abogar por tu libertad. Puedo usar la influencia que tenga ante la legislatura de Virginia, pero no puedo simplemente declararte libre. Las palabras golpearon a James como golpes físicos. Lo había arriesgado todo. Había cruzado entre ejércitos. Había vivido en terror constante. Había contribuido a ganar una guerra. Y seguía esclavizado. Pero, señor, usted prometió. Prometo hacer todo lo que esté en mi poder, y lo haré, dijo Lafayette. Su voz era sincera, pero limitada por la realidad legal. Escribiré el testimonio más fuerte que pueda. Presentaré una petición personalmente ante la Asamblea General de Virginia. Usaré cada conexión, cada gota de capital político que poseo. Pero la ley es la ley, y no puedo anularla por mi cuenta. James sintió que algo se rompía dentro de él. No era sorpresa, siempre supo que esto podía ocurrir, pero la muerte de la esperanza duele incluso cuando se la espera. Entonces solo vuelvo. Regreso a la plantación como si nada hubiera pasado. Por ahora, dijo Lafayette, suavemente. Pero te doy mi palabra solemne, pelearé por tu libertad. Esto no termina aquí, James. Solo es más complicado de lo que yo quería. Eso era todo lo que James obtendría, una promesa, sincera pero incierta, de un hombre bien intencionado que, aún así, se movía dentro de un sistema construido sobre el mismo cautiverio del que James había intentado escapar. Regresó a la plantación Armistead a fines de octubre de 1781, caminando por los mismos caminos que había recorrido como espía, pero ahora de vuelta a la esclavitud. William Armistead lo recibió con una satisfacción cautelosa. El hombre esclavizado había servido a la causa revolucionaria y había sobrevivido, lo cual hablaba bien del juicio y el patriotismo del amo, pero en lo esencial, nada había cambiado. James volvió a los campos de tabaco, al cuidadoso juego social de la plantación, a la realidad diaria de ser propiedad. Solo que todo había cambiado, porque James había cambiado. Un hombre que había operado al nivel más alto de inteligencia militar, que había superado a espías británicos profesionales, que había contribuido directamente a ganar una guerra de independencia, no podía regresar fácilmente al espacio mental de la esclavitud. Cumplía con la rutina, trabajaba, asistía a la iglesia, participaba en los hábitos de la vida esclavizada. Pero una parte de él murió en Yorktown, cuando entendió que su servicio no significaba nada para la estructura legal de la sociedad estadounidense. Los años que siguieron quizá fueron más duros que los meses de espionaje. Al menos como espía tenía propósito, urgencia y la posibilidad de un reconocimiento futuro.
Después solo le quedaba esperar y ver cómo la esperanza se erosionaba lentamente. Lafayette cumplió su promesa. En 1784, presentó una carta detallada ante la Asamblea General de Virginia testificando sobre el servicio de James. Por la presente se certifica que el portador, llamado James, me ha prestado servicios esenciales mientras tuve el honor de mandar en este estado. Su inteligencia desde el campamento enemigo fue recogida con diligencia y entregada con fidelidad. Se desempeñó correctamente en algunas comisiones importantes que le confié, y me parece merecedor de toda recompensa que su condición permita. La carta era elocuente, concreta y estaba firmada por uno de los héroes más famosos de la Revolución. Debería haber bastado. La Asamblea General de Virginia negó la petición de libertad de James. La justificación oficial hablaba de documentación insuficiente y del temor a sentar precedentes para que otras personas esclavizadas reclamaran servicios de guerra. La razón real era más simple: James era propiedad valiosa, y la economía de Virginia seguía dependiendo de la esclavitud. James volvió a pedir en 1786, negado. Otra vez en 1787, negado. Cada rechazo era una pequeña muerte. A su alrededor, oficiales blancos que habían servido recibían tierras, pensiones y honores públicos. Sus nombres aparecían en periódicos celebrando héroes revolucionarios. Se levantaban monumentos. Se escribían historias. Se construía la mitología de la independencia. James Armistead seguía siendo un esclavo. El peso psicológico era insoportable. Había demostrado inteligencia, lealtad y capacidad en circunstancias extremas, y para esa sociedad seguía siendo alguien clasificado legalmente como propiedad. Se casó en 1786 con una mujer llamada Rosa, esclavizada en una plantación vecina. El cortejo tuvo que negociarse entre ambos. La boda no tenía validez legal. Sus hijos nacerían dentro del mismo cautiverio. Aún así, construyeron la vida familiar que pudieron dentro de los límites de la esclavitud. James nunca le contó a Rosa toda la historia de su servicio en la guerra. ¿Para qué? ¿Quién creería que el hombre silencioso de los campos de tabaco había sido el operativo de inteligencia más eficaz del ejército continental? Lafayette regresó a Francia tras la guerra, celebrado como héroe de dos revoluciones, la estadounidense y la francesa en marcha. James siguió su trayectoria a través de rumores de plantación y fragmentos ocasionales de periódicos. El aristócrata que había prometido luchar por su libertad estaba al otro lado del océano, arrastrado por convulsiones políticas europeas. En 1784, Lafayette volvió brevemente a Virginia como parte de una gira triunfal por Estados Unidos. James se enteró por fuentes de la plantación, pero no intentó contactarlo. ¿Para qué? Lafayette ya había hecho lo que podía dentro del marco legal. El problema no era la voluntad del general. Era el armazón de la sociedad. Pasaron años con esa forma particular de sufrimiento que trae la esperanza postergada. James trabajaba, criaba a sus hijos, escuchaba sermones sobre la libertad en la otra vida mientras se ignoraba la esclavitud en esta. Veía crecer a sus hijos sabiendo que heredarían su condición, que su servicio no cambiaría su futuro. Pero Lafayette no lo había olvidado. En 1786, ya de regreso en Francia, Lafayette supo que James seguía esclavizado pese a su testimonio. Se sintió indignado y avergonzado. Escribió una carta más contundente a la legislatura de Virginia, con una defensa más firme. No puedo dejar de observar que considero sus servicios muy por encima de cuanto he mencionado. Su inteligencia y conducta me han sido de la mayor importancia. Jamás he visto a un hombre al que estime más que a James Armistead. Esa segunda carta, sumada al testimonio de apoyo de William Armistead, motivado quizá por gratitud genuina o por oportunismo político, o por ambas cosas, finalmente rompió la resistencia legal de Virginia. En enero de 1787, más de 5 años después de Yorktown, la Asamblea General de Virginia concedió la libertad a James Armistead.
El acto legislativo fue redactado con cuidado para dejar claro que se trataba de un caso excepcional, no de un precedente. Otras personas esclavizadas que habían servido a la causa continental verían sus peticiones negadas por tecnicismos legales. Pero para James, por fin, llegó la libertad. Tenía 40 años. Sus mejores años se habían ido en esclavitud. Y los años posteriores a la guerra, en una lucha por un reconocimiento que debería haber sido automático. La libertad llegó con condiciones y límites que James nunca había imaginado del todo durante sus años de pelea por obtenerla. Adoptó el apellido Lafayette en honor al general que había ayudado a asegurar su emancipación, James Armistead Lafayette, un hombre negro libre en Virginia, una condición frágil dentro de una sociedad esclavista. Las personas negras libres vivían en una zona gris legal. No eran esclavas, pero tampoco eran ciudadanos plenos. No podían votar, no podían ser jurados, no podían testificar contra blancos. Debían cargar siempre papeles de libertad, documentos que probaran su condición, porque la suposición por defecto era que cualquier persona negra era esclavizada salvo prueba en contrario. James compró 40 acres cerca de New Kent County con dinero ahorrado durante años, alquilando su trabajo en los pocos márgenes que le habían permitido. La tierra era pobre, no ideal para tabaco, pero era suya. Levantó una casa pequeña con sus propias manos. Cultivó sus acres con un orgullo feroz, sabiendo que esa tierra era más que supervivencia económica, era una prueba de humanidad, de capacidad, de derecho a existir como algo distinto de propiedad. Rosa y sus hijos se reunieron con él en la granja. Su matrimonio, sin validez legal cuando ambos eran esclavos, se formalizó con una ceremonia religiosa. Sus hijos seguían esclavizados. La libertad no se trasladaba automáticamente a la familia. James trabajó para comprarlos uno por uno, un proceso largo que consumió la mayor parte de sus recursos limitados. Nunca habló de su servicio en la guerra. En parte por prudencia, en Virginia, las personas negras libres debían evitar llamar la atención o parecer que reclamaban un estatus por encima de lo permitido. Pero sobre todo por el peso de saber que a casi nadie le importaría, que pocos lo creerían, que nadie lo recordaría. ¿De qué servía contar historias de espionaje en la revolución si eras un agricultor negro sobreviviendo apenas en tierra marginal, en una sociedad que te miraba con sospecha como mínimo? La vida se acomodó en rutinas nuevas. James trabajaba su granja, criaba a su familia, asistía a la iglesia, navegaba la compleja dinámica social de ser un hombre negro libre en una sociedad esclavista. Era mejor que la esclavitud, podía controlar su tiempo, trabajar para su beneficio, tomar decisiones sobre su vida. Pero estaba lejos de la libertad que los blancos daban por sentada. La nueva Estados Unidos construía su identidad nacional, escribía historias de la revolución, celebraba mitos fundacionales. El Congreso Continental se convertía en santuario de estadistas sabios. Las victorias militares se volvían legendarias. Los padres fundadores ascendían a un estatus casi mítico. James Armistead Lafayette no aparecía en esas historias. Su contribución a la victoria, su inteligencia vital, su papel habilitando Yorktown, no existía en la narrativa emergente. Y no era un olvido accidental. Era un borrado deliberado. La historia de James era incómoda para la mitología que Estados Unidos quería contarse. ¿Cómo celebrar una guerra por la libertad ignorando que uno de sus operativos más eficaces había sido esclavizado? ¿Cómo elogiar la sabiduría de los fundadores admitiendo que no recompensaron a uno de sus recursos de inteligencia más valiosos? La solución más fácil fue fingir que James Armistead Lafayette nunca existió. En 1824, Lafayette regresó a Estados Unidos para su última visita, una gira triunfal que celebraba al héroe envejecido de 2 revoluciones. Tenía 67 años, el cabello blanco, el paso lento, pero conservaba su porte aristocrático. Los estadounidenses lo recibieron con entusiasmo desbordado, organizando desfiles masivos y festejos públicos en su honor. Lafayette insistió en viajar a Virginia.
Había personas específicas que quería ver y vínculos que deseaba renovar. Y uno de esos vínculos era James Armistead Lafayette. La noticia del viaje llegó a James por redes comunitarias. Tenía 64 años, endurecido por décadas de agricultura dura, pero todavía lúcido y capaz. La idea de ver a Lafayette de nuevo despertó emociones mezcladas, orgullo, amargura, curiosidad por saber si el general lo recordaba siquiera. El encuentro se organizó en Richmond, donde Lafayette era homenajeado por la élite política de Virginia. James viajó con los papeles de libertad que nunca dejaba de llevar, acompañado por 2 de sus hijos. El reencuentro ocurrió en un espacio público, como Lafayette había pedido. Quería que hubiera testigos, que fuera visible, que quedara como declaración. Lafayette vio acercarse a James y su rostro se iluminó con emoción auténtica. Cruzó la distancia con rapidez, lo abrazó con calidez y luego lo sostuvo a la distancia de los brazos para mirarlo bien. Mi querido amigo, dijo Lafayette, con la voz lo bastante alta para que la multitud oyera. Mi querido, queridísimo amigo. Te debo muchísimo. James sintió que se le formaban lágrimas, la primera vez que lloraba en décadas. General, me alegra verlo, señor. No, general. Ya no. Somos amigos. Iguales. Serviste con una inteligencia y un valor que superaron a los de cualquier soldado bajo mi mando. Tu contribución a la independencia fue vital, esencial. Los políticos y dignatarios de Virginia observaban la escena con incomodidad variable. Lafayette los obligaba a mirar algo que habían ignorado durante décadas, que un hombre negro, antes esclavizado, había sido un héroe de la revolución. Lafayette habló 1 hora con James, preguntó por su vida, su familia, su granja. Habló abiertamente del trabajo de inteligencia de James y lo elogió en público, asegurándose de que hubiera testigos. Este hombre fue uno de los mejores espías del ejército continental, anunció Lafayette a la multitud. Su inteligencia contribuyó directamente a nuestra victoria en Yorktown. Sin él, podríamos haber perdido esa campaña. Sin él, la independencia quizá habría tardado años más, o quizá habría fracasado. Era generoso, quizá exagerado para impactar. Pero en boca de Lafayette, tenía peso. Los periódicos locales cubrieron el reencuentro. Salieron historias describiendo la escena conmovedora del general francés abrazando a su antiguo espía. Se narró como una anécdota entrañable sobre la nobleza de Lafayette, su espíritu democrático, su capacidad de reconocer aportes de fuentes inesperadas. Se publicaron, se leyeron durante el desayuno, y luego se olvidaron. James volvió a su granja, sabiendo que ni el testimonio público de Lafayette, ni los periódicos, ni los documentos probatorios cambiarían la manera en que la sociedad estadounidense lo veía. Era una rareza, una nota al pie, una anomalía interesante. No un héroe para honrar junto a veteranos blancos. No un nombre para libros de texto. No una contribución destinada a sobrevivir más allá de su vida. James Armistead Lafayette murió en agosto de 1830, alrededor de los 70 años. La fecha exacta no quedó registrada con precisión. Los registros de nacimiento y muerte de personas negras, incluso libres, solían ser incompletos. Lo enterraron en un cementerio de iglesia cerca de su granja, en una tumba marcada con una cruz de madera simple que se pudrió en pocos años. No hubo honores militares. No hubo obituarios. No hubo monumentos. Sus hijos y nietos lo recordaron como un buen padre, un hombre trabajador, alguien que de algún modo logró la libertad para su familia. Sabían vagamente que había hecho algo importante en la guerra, pero los detalles no estaban claros y la magnitud se diluyó. En una generación, incluso el recuerdo familiar se debilitó. Sus nietos sabían que había tenido algo que ver con la revolución, pero lo específico se volvió folclore. Para cuando sus bisnietos llegaron a la adultez, era solo un antepasado, notable apenas por haber conseguido libertad en una época en que eso era raro. Estados Unidos siguió construyendo su mitología nacional.
Se escribieron historias de la revolución, se enseñaron en escuelas, se fijaron en la memoria pública. Nathan Ale, el maestro de Connecticut capturado en su primera misión de inteligencia y ejecutado, se convirtió en el espía legendario. Solo lamento tener una sola vida para dar por mi país. James Armistead Lafayette, que realizó espionaje exitoso durante meses, que operó como agente doble bajo peligro extremo, que hizo posible Yorktown, simplemente no estaba. No era que los historiadores no supieran de él. Las cartas de Lafayette se conservaron en archivos. El acta de la Asamblea de Virginia que le concedió la libertad estaba documentada. Existían reportes de inteligencia que lo mencionaban en distintas colecciones. Pero todo eso permaneció enterrado en archivos, sin entrar en la historia popular, ignorado por quienes escribían libros escolares, excluido de la narrativa de independencia que el país se contaba. Las razones de esa omisión no eran un misterio. La historia de James complicaba la mitología cómoda de la revolución. Forzaba preguntas incómodas sobre la esclavitud, sobre cómo se trató a los héroes, sobre quién es recordado y quién es borrado. Más fácil omitirlo y enfocarse en héroes blancos cuyas historias reforzaban lo que el país quería creer sobre sí mismo. Durante más de un siglo, eso fue exactamente lo que ocurrió. Los documentos siguieron ahí, dispersos en archivos por Virginia y más allá. Las cartas de Lafayette elogiando el trabajo de inteligencia de James. Peticiones legislativas describiendo con detalle sus actividades de espionaje. Registros militares que lo mencionaban de paso. La evidencia existía, esperando que alguien la buscara. Pero durante generaciones, nadie miró, o si miró, no consideró que valiera lo suficiente como para integrarlo a las narrativas dominantes. No fue hasta mediados del siglo XX, cuando los historiadores empezaron a excavar relatos más completos y complejos de la revolución, que James Armistead Lafayette comenzó a emerger lentamente de la oscuridad. Investigadores encontraron las cartas de Lafayette y entendieron su peso. Descubrieron las peticiones legislativas y reconocieron lo extraordinario de lo que contaban. Reunieron reportes de inteligencia y reconstruyeron el arco de su trabajo. Poco a poco, con paciencia, su historia fue rescatada del silencio que la había sepultado. En la década de 1970 se instaló un marcador histórico en New Kent County. Su nombre empezó a aparecer en manuales escolares, casi siempre en recuadros o secciones complementarias. Historiadores de las contribuciones afroamericanas a la revolución comenzaron a tratarlo como figura central. En 2007, el Servicio Postal de Estados Unidos emitió un sello conmemorativo con su imagen, honrando su servicio. Esos reconocimientos llegaron más de 175 años después de su muerte. Pero llegaron. Aún así, su historia sigue siendo poco conocida para el público general. Pregunta a alguien por espías de la revolución y te dirán Nathan Hale. Pregunta por operaciones de inteligencia en Yorktown y hablarán de oficiales continentales sin nombre o de simple suerte. Pocos saben el nombre de James Armistead Lafayette. Menos aún comprenden el alcance real de su contribución. Su tumba sigue sin marcar y su ubicación exacta se perdió con el tiempo. La cruz de madera que una vez la señaló se pudrió hace siglos. La tierra de Virginia guarda sus huesos en algún lugar cerca de New Kent County, anónimo entre miles de sepulturas sin nombre. Así se ve el borrado histórico en la práctica, no la desaparición total de la evidencia. Los documentos sobreviven, los hechos están disponibles para quien busque en los archivos, sino la exclusión de la memoria colectiva, de la narrativa nacional, de las historias que una sociedad se cuenta sobre su pasado. James Armistead Lafayette cambió el rumbo de la historia estadounidense. Su trabajo de inteligencia contribuyó directamente a la victoria en Yorktown, que en la práctica aseguró la independencia. Sin lo que hizo, la guerra podría haber durado años más, podría haber terminado distinto, podría haber dado lugar a otra nación. Y durante 2 siglos, Estados Unidos lo olvidó. Ese silencio lo dice todo sobre quienes son recordados, quienes son celebrados, qué nombres se tallan en monumentos. Revela cómo funciona la memoria histórica, no como registro objetivo de la verdad,
sino como construcción selectiva de relatos útiles para el presente. James vivió 20 años esclavizado, peleó por una libertad que se le negó 6 años más, y luego vivió 4 décadas como un hombre negro apenas libre en una sociedad sostenida por el cautiverio de quienes se parecían a él. Murió sin reconocimiento, sin honores, sin que su nombre apareciera en ninguna historia de la guerra que ayudó a ganar. Pero los documentos quedaron. La verdad persistió, esperando en archivos, lista para cualquiera que estuviera dispuesto a mirar. Y ahora, por fin, miramos. Recordamos. Reconocemos lo que se hizo, lo que se dio, lo que se robó. James Armistead Lafayette, el espía que cambió Estados Unidos y fue borrado de la historia, hasta hoy. Hasta este instante, cuando su historia se cuenta otra vez, cuando su nombre se pronuncia otra vez, cuando su contribución es finalmente, tarde, insuficientemente, reconocida. La tierra de Virginia guarda sus huesos en algún lugar sin marca, olvidado. Pero su historia, extraordinaria, trágica, esencial, sobrevive. Y en esa supervivencia hay una forma de justicia, incompleta, pero real. Se llamaba James Armistead Lafayette. Fue esclavo y se convirtió en espía, ayudó a ganar una guerra por una libertad que a él se le negó. Merecía mucho más de lo que la historia le dio. Pero al menos ahora, por fin, su historia puede contarse. Gracias por mirar.